Hoy, en unos minutos, don Emilio Abad de Ripoll, que es general de brigada y miembro de la tertulia Amigos del 25 de Julio, a quienes todos conoceremos, porque esta es la tercera conferencia. La segunda. No, la tercera que grabamos. Ah, bueno, vale. La segunda que don Emilio va a pronunciar, pero es la tercera que grabamos en ese canal que hemos abierto de conferencias que pronuncien los miembros de la tertulia. Perfecto. ¿Sobre qué va a versar esta conferencia? Pues otra Emilio? vez sobre las cabezas de león. Hoy sobre la segunda. Hoy sobre el ataque de Jennings, que es un ataque muy importante. Que hubo mucha menos acción bélica que en el anterior y que en el siguiente hubo total 2 horas de cañoneo y pocas bajas y tal, pero que fue importantísimo. Yo creo que de los tres es el que nos podía haber perjudicado más si, como hablaremos luego, si Jennings hubiera salido, si se hubiera rendido a la plaza. La gente se preguntará ¿por qué negras las cabezas de león? Porque así eran los designios que tenían los ingleses, según dijeron los prohombres de Santa Cruz en 1797, cuando le piden al rey el escudo, dice negro porque así eran los designios del enemigo. Emilio, ¿qué te parece que estemos grabando estas conferencias para que a través de...? Es extraordinario, ya te lo dije el primer día, me parece una cosa que teníamos que haberlo hecho antes, la tertulia. Tenemos tanta actividad y tan nosotros que debíamos de haberlo hecho antes que ahora. Porque aunque los seguidores de la tertulia puedan leerla, las conferencias en la página web, pero siempre... No es lo mismo que verla, que oírla, la expresión de la voz, la cara del que habla, los mismos proyectables que de vez en cuando aclaran algo la conferencia, la charla. No, es una buena idea. Bueno, pues en breve empezamos la conferencia. Muchas gracias. Venga, un abrazo a vosotros. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Continuamos con este ciclo de conferencias que habíamos iniciado en coordinación de la tertulia Amigos del 25 de Julio con el Real Club Náutico de Tenerife sobre las 3 cabezas de león que tiene el escudo de Santa Cruz. Hoy toca la segunda cabeza de león a cargo de don Emilio Abad Ripoll. Un acto, una cosa que ocurrió allá por el 6 de noviembre de 1706, una flota británica al mando del contraalmirante Jennings, con 800 cañones y 13 barcos, y además de una forma no demasiado limpia al principio, creo. Pero bueno, todo eso se lo va a contar ahora don Emilio Abad, así que les dejo con él, que es el que mejor se lo sabe. Bueno, muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Vamos hoy a la segunda cabeza de león. Como ha dicho nuestro presidente de la tertulia, este es un hecho mucho menos bélico que el de la semana pasada. Intervienen navíos de guerra, 800 cañones, como ha dicho Luis, pero es mucho menos bélico. Hay menos cañonazos, menos sangre, menos muertos, menos ahogados, pero para mí tiene una importancia tremenda por lo que al final hablaré, por el contexto histórico en que se está desarrollando la acción de esta tarde. Como hice la semana pasada, vamos primero a hacer unos antecedentes generales, vamos a enmarcar en un momento histórico determinado lo que sucedió aquí, porque como el otro día decía de broma, si el otro día vino Blake a atacar no era porque el Manchester hubiera perdido la noche antes con el Liverpool, y si ataca ahora Jennings es porque se ha enfadado con la suegra la noche anterior. Hay una razón para atacar Tenerife en un contexto histórico que vamos a relatar. Está acabando el siglo XVII y las cosas no empezaban ya a ir muy bien para España. Todavía seguimos siendo una gran potencia, eso no hay que olvidarlo. Pero el otro día hablaba de los brotes marrones que empezaban a surgir y que hablaban de la pérdida de territorio, de la pérdida de prestigio. Francia estaba llegando con Luis XIV a su apogeo, Inglaterra luchaba por tener la hegemonía en los mares y Holanda también estaba levantando la cabeza ya. Y en Madrid, el enclenque aspecto de nuestro rey, de Carlos II, la enfermiza salud que tenía, él iba a ser el último de los Austrias, no lo sabía el hombre todavía, pues disparaban las habladurías y hacían que en todas las cancillerías de Europa se dudara de la posibilidad de que Carlos II procreara, de que tuviéramos un heredero al trono de España. Cosa que el pueblo, que era fiel a la institución monárquica, deseaba fervientemente, pero estaba la duda. Por todo el país se extendía una especie de lealtad piadosa
de amor hacia este pobre hombre, que era el último resultado de una mezcla seguida de lazos consanguíneos, de irse casando primos con primas, cuñados, en fin. Pero siempre quedaba la esperanza. En artillería le llamamos disparo anormal, pero bueno, quedaba la esperanza de que pudiera pasar algo y pudiéramos tener un heredero. Se le buscan las princesas más bellas de Europa. Esta es una niña de 16 años, María Luisa de Orleans, era sobrina de Luis XIV, y el pueblo pensaba que esta no era más que una espía introducida en la corte española, una espía francesa en nuestra corte, pero de todas formas la soportaban con la condición que expresaban con total claridad unos versos que circulaban por corrillos, por mentideros, unos versos tan llenos de ingenio como de crudeza. Le decían: parid, bella flor de lis, en aflicción tan extraña. Si parís, parís a España. Si no parís, a París. Pero la pobre María Luisa ni parió ni se fue a París. Murió a los 10 años de casada y sin descendencia. Hay que buscarle otra sucesora y le buscan otra bella mujer, que es Mariana de Neuburgo, de cuyo pedigrí en esto de tener hijos no podía dudarse, porque su señora madre había tenido 23 hijos. O sea que esta era lógico que cumpliera lo que le exigía el pueblo. Pero esta mujer no ha sido bien tratada por los historiadores. Dicen que era mezquina, eso sí es verdad, se dejó dirigir por una camarilla, especialmente, ella era alemana también, especialmente alemana, y no llegó a contactar con el pueblo español nunca. Ella es la última mujer. Cuando muere Carlos II, ella se queda en España, y los gobiernos de los Borbones la tratan muy mal, no le pagan el sueldo debido, como viuda, como reina consorte de España, y fallece ya muy mayor, después de 40 años de morir su esposo, de morir Carlos II. Ante esta circunstancia de que España no va a tener heredero, las concillerías europeas, las cortes europeas, fijan su objetivo en España y sobre todo en su enorme imperio. Y hay dos aspirantes al trono de España principales. Por un lado está Felipe de Anjou, patrocinado por su abuelo Luis XIV. ¿Qué justificación presentaba Felipe de Anjou para ser rey de España? Era nieto de la mujer de Luis XIV, que era una princesa española, hermana por parte de padre solamente de Carlos II. O sea, podía ser un sobrino nieto de Carlos II, algo así. Y el otro aspirante era de la Casa de Austria, que era la casa tradicional española. Era el archiduque Carlos, el segundo hijo de Leopoldo I, emperador de Austria, y la justificación era que era sobrino de la segunda mujer de Carlos II, de Mariana, la que hemos visto. Era lo que él presentaban como caché para ser rey de España. Pero, para desesperación de todos los aspirantes, Carlos II, siguiendo las indicaciones que le da el Consejo de Estado, hace testamento en 1696 a favor de un niño de 6 años, José Fernando de Baviera, que era nieto de una hermana de Carlos II, pero sí una hermana completa por parte de padre y de madre, y que parecía tener más ascendiente que el otro, que era una hermanastra, por así decirlo. Las cortes francesas y austríacas, cuando se enteran que Carlos II ha hecho testamento en favor de Luis Fernando, pues se agarran el enfado que se pueden ustedes imaginar. Luis XIV, que era un hombre práctico, piensa que en esta circunstancia es muy difícil que su nieto Felipe se vaya a sentar en el trono de España, y busca ahora los apoyos de los contrincantes. Busca el apoyo de Austria, busca el apoyo del rey de Inglaterra, al que nadie le había llamado en aquel batiburrillo, pero que se mete en medio porque algún provecho iría a sacar a Inglaterra de todo aquel jaleo, y llegan a un acuerdo en septiembre del 1698 que se llamó el Tratado de la Haya. Al final no lo firma Austria, pero sí lo firma Holanda, lo firman Inglaterra, Francia, Portugal y Holanda. Por aquel tratado, y simplemente por decirle a Carlos II, bien, vamos a respetar tu testamento, resulta que teníamos que entregarle a Francia el reino de Nápoles, Sicilia, la isla de Sicilia y Guipúzcoa.
los austríacos se llevaban el milanesado, que era todo el norte de Italia prácticamente. Y así por la buena, por decirnos, bueno, vale ese testamento, pero te quitamos esto. Se restaba al Imperio Español esos enormes territorios. Carlos II, el pobre, pues era débil de cuerpo, pero el hombre era digno, rechaza tajantemente el Tratado de la Haya, amenaza incluso a las Cortes Europeas que se están intentando inmiscuir en nuestros asuntos, y bueno, y queda la cosa así. Pero la historia va a seguir por un camino que nadie pensaba. Aquel niño de 6 años, el José Fernando de Baviera, 3 años después fallece, con 9 años. Y entonces volvemos a las mismas. Y Francia y Austria, que se habían unido, se vuelven a separar para presentar otra vez cada uno sus pretendientes al trono de España. El francés, Luis XIV, busca el apoyo inglés y el apoyo holandés. España se indigna y entonces lo que hace es el Consejo de Estado empezar a inclinarse hacia el austríaco, hacia el archiduque Carlos. Pero entonces Luis XIV amenaza a España con desmembrar el Imperio Español de una manera: atacando las colonias o las posesiones españolas en América, atacando las vías de comunicación. Y tengan en cuenta, el Consejo de Estado echa un poco para atrás, pero hay que tener en cuenta que Francia e Inglaterra y Holanda, coaligadas contra España, era un hueso muy duro de roer. Y entonces finalmente aconsejan al rey que haga un nuevo testamento y que el heredero sea Felipe d'Anjou. Y así se hace. En el otoño de 1700 firma el rey ese testamento y meses después, en noviembre, muere Carlos II y Felipe V, como pone el testamento, va a ser rey de España. Entra por Irún, por Fuenterrabía, y tiene una acogida maravillosa al principio. El rey incluso baja de la carroza y monta a caballo hasta llegar a Vitoria, aclamado por las gentes y tal. Pero, bueno, se portan también los vascos y los navarros, que a partir de entonces están los fueros. Esos fueros que muchas veces nos quejamos, ¿por qué pagamos nosotros más en Hacienda que los vascos y los navarros, etcétera? Pues viene desde entonces, no viene por culpa de Franco, como dicen ahora, viene desde entonces, ¿eh? Pero Inglaterra, Holanda, Portugal y Austria notan que se confirman los peores presagios y piensan: si ahora Francia borbónica y España borbónica se unen, es una potencia enorme, no lo podemos consentir. Y entonces empiezan a defender Inglaterra con esa desfachatez tan propia, y perdón José Carlos, de los políticos. Se cambia de chaqueta y se pasan al lado de los austríacos. Y empieza en Europa una guerra que va a durar 13 años y que se llama Guerra de Sucesión Española. Toda Europa se involucra en esa guerra. Y nuestra patria también se divide. Aquel entusiasmo inicial hacia Felipe V empieza a desaparecer. Castilla, como he dicho, la Vascongada, Navarra, Canarias, apoyan a Felipe V. Pero el Reino de Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, apoyan al archiduque Carlos. Los catalanes, que en un principio Cataluña, que en un principio había apoyado a Felipe V, se echa atrás pensando en las 3 invasiones francesas que había habido en el último siglo y en el que le habían quitado a Cataluña el Rosellón y la Cerdaña a los franceses, y que además la pujante industria textil catalana va a tener un competidor muy importante en la industria francesa. Vicent Vives, que saben ustedes que fue un gran historiador español, subraya que los catalanes en ese momento tenían un profundo sentido tradicionalista y querían sus intereses, pero dentro de la unidad de España, conservar un poco los reinos como estaban hasta aquel momento, con aduanas interiores, etcétera. Y dice Vicent Vives que los catalanes eran ahora, al principio del siglo XVIII, los más españoles de España. Bueno, pues empieza la guerra, y en este contexto de la Guerra de Sucesión Española es cuando tiene lugar el ataque contra Santa Cruz de Tenerife. Ya hemos dibujado el marco general. Entonces se podría decir que Santa Cruz no sufre un ataque estrictamente inglés, sufre un ataque de los aliados, de ingleses, holandeses, que van a atacar España. Luego van defendiendo los intereses de uno de los aspirantes, no están defendiendo los intereses de la corona británica.
Pero es que exactamente ese es el mismo caso de Gibraltar. En aquella misma guerra, 2 años y 4 meses antes de que Jennings viniera aquí, la flota anglo-inglesa combinada, mandada por el almirante Rooke, toma el Peñón, toma Gibraltar. Izan la bandera del archiduque Carlos al caer la tarde de un día, pero a la mañana siguiente arrían la bandera del archiduque Carlos y suben la bandera inglesa y allí sigue. Y lo mismo sucedió en Menorca. En Menorca, ahora veremos, cuando se planta la flota inglesa, se rinde y levantan la bandera inglesa en las Baleares. Yo no sé si alguien podría garantizar que Jennings no venía aquí con esa intención. Yo, desde luego, para mí es mucho más seguro que Jennings, como luego Nelson, viene a quedarse. Es decir, a que esa bandera en cuya cimera figura el león inglés, ondeara movida por el Alisio, movida por el sur, pero ondease en todos los edificios de nuestra Canarias. Es lógico pensar que sus objetivos eran los mismos que los de Nelson en 1797. Y también coinciden los dos en otra cosa, y con Blake se une también en la derrota y en la habilidad para ocultar su tremendo fracaso. Este era el almirante Jennings. Don Antonio Romeo de Armas, que hablábamos el otro día y que todos saben quién es, nos dicen que este hombre era un experto marino, de una brillante carrera, de una familia muy importante y que había demostrado su pericia en muchos combates navales. Concretamente, en esta guerra de sucesión española, en estos 13 años, él la había iniciado al mando de un navío de 70 cañones, el Kent, y a las órdenes del almirante Rooke, el del truquito del cambio de bandera. Con él estuvo en el frustrado intento de apoderarse de Cádiz en el verano de 1702. Jennings iba a apoderarse de Cádiz. En el ataque a la ría de Vigo, en que venía un convoy español de 19 barcos cargados de riquezas de América, protegido es un decir, por los 23 barcos franceses, que al enfrentarse con los ingleses se fueron, y los españoles, los comandantes de los barcos, quemaron los galeones y los hundieron para que no se quedaran los ingleses con el tesoro. Estuvo también en un combate, asedió Cádiz. Luego estuvo en un combate naval en Vélez, Málaga, un combate también muy importante. Aquí él se porta también Jennings, que asciende a vicealmirante y le conceden el título de Lord, que, como saben ustedes, muy importante en la nobleza inglesa. Participa en una expedición que desde Lisboa llega al archiduque Carlos a Barcelona y levanta también el sitio que Felipe V, ese bloqueo de Barcelona, levantan ese bloqueo de Barcelona y en el año 1706, como estaba. A partir de este bloqueo se dirige ya con el almirante Lick a Mallorca y apenas se presentan y apenas se disparan los primeros cañonazos, los mallorquines, los menorquines y los ibicencos se cambian de chaqueta y se pasan de Felipe V al archiduque Carlos. Y en esa circunstancia, pues decide separarse, lo mismo que hizo Nelson, separarse de la flota de Jervis Nelson, separarse de la flota de Lick Jennings y dirigirse hacia Canarias, hacia Tenerife. Por estas tierras, desde hacía más de 40 años, los capitanes generales disfrutaban ya de la posibilidad de asentarse donde les diera la gana dentro del archipiélago. Saben ustedes que cuando se crea la Capitanía General se establece la Capitanía en Las Palmas de Gran Canaria, porque allí se establece la Real Audiencia y el Capitán General es el presidente de la Real Audiencia. Pero con Alonso Dávila, que fue ya nuestro amigo la semana pasada cuando hablamos del primer ataque, ya los capitanes generales podían residir donde quisieran y en este momento residían en La Laguna. El capitán general, ahora hablaremos del capitán general, lo que va a hacer en aquellos momentos. La defensa de la isla. ¿Qué teníamos para defender la isla? Muy rápidamente. Recordarán que en la acción anterior había 7 tercios de milicia, ahora hay 10 tercios de milicia. Tercio es como regimiento. No echemos de menos, no devaluemos lo que eran las milicias. Siempre decimos, unos tíos del campo, mal armados, mal organizados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pensemos lo que está ocurriendo en Ucrania, donde están actuando las milicias. Cuando una persona tiene que defender su tierra, su casa, su familia, lo defiende con mucha más fuerza que el que va a querer ocupar aquella tierra, aquella casa. Y está ocurriendo en Ucrania. Y son milicias la mayoría de los que están trabajando ahí ahora contra los rusos. Bueno, pues teníamos 10 tercios. Aquí verán,
Si se acuerdan del día que ahora aparecen ya los de la banda sur, ya aparece un tercio en Abona, un tercio en Güímar, que la semana pasada no había. Y un tercio de milicias de caballería, que tampoco había la semana pasada, que normalmente eran los nobles, los que tenían caballos. Eso formaban unas compañías que estaban en los tercios de infantería, pero para la acción se desglosaban esas compañías de los tercios de infantería y formaban. ¿Quiénes eran los milicianos? Repito, todos los hombres útiles entre 16 y 60 años, y en total de la isla ya unos 12.000. Se nota que se ha incrementado la población. La semana pasada, cuando hablamos del primer ataque, eran unos 10.000 en toda la isla, ya son unos 12.000. La artillería, lo pasamos rápidamente. Los 3 castillos principales, lo mismo: Paso Alto, San Cristóbal y San Juan Bautista. E intercalado, ya han desaparecido la batería de Bufadero y la batería de Valle Seco, que estaban la semana pasada, han desaparecido. Ahora está San Miguel, el fuerte de San Miguel, que estaba aquí mismo. San Miguel, la Candelaria, debajo de la estatua de la Victoria, ahí donde está la desembocadura del barranco de Almeida, a la izquierda, mirando al mar, estaba la batería de Candelaria. Los Melones, que luego será San Antonio, abajo, pegado a la costa, la desembocadura de la calle San Antonio, un poquito más para acá, de la calle San Antonio. El Calvario, que la vimos el otro día, o la Cruz, arriba, donde termina la calle de la Marina. San Pedro, donde está la estación marítima, allí en la entrada de la estación marítima. El Rosario, un poquito atrás, más atrás de esta. La Concepción, en el Cabildo. San Telmo, a lo de San Telmo, y el Barranco Hondo, ya más para allá del auditorio. Nos saltamos los artilleros que había, y este mapa yo le tengo mucho cariño, porque lo hizo tendría 9 o 10 años, mi nieto Alejandro, y situó los puntos rojos donde estaban las baterías sobre un mapa actual de Santa Cruz. Me dejó sorprendido que yo no sabía manejar el ordenador, y el niño cogió, plum, 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 igualó las escalas y me lo plantó ahí. La raya continua que ven ustedes es la famosa muralla. La muralla de Santa Cruz, tuvimos una muralla también, medía 3,5 metros de anchura, estaba de tierra, forrada por delante y por detrás, de piedra y relleno de tierra en medio. 10 puertas para que los pescadores pudieran salir a las playas, a la costa, y tenía una altura de 1,20 por la parte de la defensa para poder apoyar el mosquete o lo que fuera, 1,50 por la parte de fuera para que le costara más trabajo, y se ajustaba más o menos a las sinuosidades de la costa. Verán ustedes, se darán cuenta que hay un momento en que se no lo veo de aquí, en que se dobla. Miren, lo ven ustedes que se conocen la ciudad. Arriba de la calle de la Marina, al lado de Almeida, un trozo de muralla sigue por Almeida y un trozo de muralla baja hacia acá. Apareció un trozo de muralla cuando la tertulia colocó unos hitos, apareció un trozo de muralla en el suelo, había que darle una condecoración al maestro de obras, al aparejador que trabajaron en la plaza de San Telmo, porque en el suelo respetaron al adoquinar la base, el cimiento de la muralla al lado de San Telmo. Bueno, era nuestro capitán general don Agustín de Robles Lorenzana. No estaba aquí en aquel momento porque había acudido a Las Palmas por una desavenencia con la Real Audiencia, con lo cual había tomado el mando, como por ordenanza le correspondía, como decimos los militares, un señor que era el corregidor y capitán a guerra, que por lo que empiece a leer es una cosa como el presidente del Cabildo. Yo no me imagino al presidente del Cabildo actual tomando el mando, ni el actual ni antecesores, no digo nada de nadie, pero en aquellos tiempos era así, era el corregidor y capitán a guerra, que era un buen tipo, don José de Ayala y Rojas. Y ya vamos al ataque. Recordarán, como digo, es mucho menor que la semana pasada. Recordarán que habíamos dejado al amigo Jennings separándose de la flota de Lake y dirigiéndose hacia Tenerife. Traía 13 barcos poderosos, el menor de los cuales dice unos libros que montaba 60 cañones. Hay otra relación que habla que los 2 menores eran de 40 cañones, pero vamos, en total unos 800 cañones, como dijo mi presidente antes. Viene Clavijo, al respecto, dice que los ingleses, que habían saqueado el puerto de Santa María, habían quemado en Vigo los galeones, habían insultado a Cádiz, habían atacado Cádiz, habían tomado Gibraltar, habían sometido a la Cataluña, al Reino de Valencia y de Baleares con una facilidad asombrosa, se lisonjeaban que igualmente se les someterían las Canarias
solo con presentarse armados y hacerse obedecer. La tarde del 5 de noviembre, los atalayero de Anaga dan la alerta porque han visto 10 verámenes por ahí que no saben de quién son. Se piensa que puede ser una flota española camino de América, pero ante la duda vamos a tocar alerta. Eso a primeras horas de la tarde. Se tocan las alertas, se mandan avisos a la laguna, se mandan avisos a todos lados, y ahora una cosa que a mí me sorprende. Cuando cae la noche, pongamos 11 de la noche, ya hay en la plaza 4.000 milicianos. A mí es una cosa que me deja al lado. En aquellos tiempos no había ni SMS, ni teléfonos móviles, ni televisión, ni radio. Aquellos hombres se avisaban a base de toque de campana de las ermitas, a base de hogueras en las cumbres de los montes. Y a mí me demuestra esa rapidez, pero es que en los tres casos es similar. En la movilización, pues me demuestra que había una preparación envidiable. O sea, obedecían lo que se les decía enseguida sin rechistar. Y una envidiable concienciación, también envidiable en lo que era la defensa, el papel de cada uno en la defensa de su patria chica y de su patria grande. Y al amanecer del 6 de noviembre ya se ve que son 13 los barcos que están llegando a esta tranquila rada de Santa Cruz. Aquí quien estuviera el otro día en una magnífica conferencia que dio nuestro contertulio Carlos Pallés en el Casino, decía que todo lo grabado de esa época sale el Teide. Y es imposible, desde el punto de vista que está hecha el grabado o la pintura, que desde ahí se vea el Teide, pero no, pues en todo se veía el Teide. Bueno, pues ahí, en esa rada de Santa Cruz tan pacífica de 1700, se acercan los barcos. Y empiezan las cosas raras. Vienen con bandera francesa, como si fueran de la facción de Felipe V, de la que reconocía Canarias. Pero al rato de venir, cuando están entrando, arrian la bandera francesa e izan la sueca. Y un poquito después, arrían la sueca e izan una bandera azul. La bandera azul, en aquellos momentos, eso lo sabe muy bien el capitán de navío García Rebollo, los escuadrones llevaban unas banderas de colores para distinguirse, para cuestión de mando y control, y los de Nelson también fueron azules, era también el escuadrón azul, pues el escuadrón azul. Este hecho de la bandera azul se le va a quedar metido en la cabeza a los santacruceros, porque siempre se habló de la invasión de la escuadra inglesa de la bandera azul, lo decían. Cuando Jennings, provisto del clásico catalejo de la época y apoyado en la borda, en la toldilla de su barco, contemplara ya a los milicianos en la muralla, a los artilleros con la mecha encendida en las manos junto a los cañones, tuvo que percatarse de que el efecto sorpresa había fracasado y que también había fallado ese extraño juego de banderas con que había penetrado en la rada. Pero se tuvo que convencer del todo cuando empieza, sin que él lo haya empezado, a recibir fuego artillero. No obstante, es consciente de su tremenda superioridad en fuego, 700 cañones contra 80, 800 cañones contra 80, aunque pueda tirar una banda solo, 400 cañones contra 80, 5 veces más cañones. Y encarga a su artillería que a ver si convence a aquellos pobres isleños que más les vale rendirse y cuanto antes mejor, que van a sufrir menos cuanto antes se rindan. Pero se vuelve a sorprender cuando constata el intenso y preciso fuego que se les hace a sus barcos y sobre todo que hay un maldito cañón en San Cristóbal, el Hércules, que les dobla el alcance al alcance de la artillería inglesa. Este cañón llegaba a unos 1.200 metros alcance eficaz, y los otros estaban en 600, 700 metros de alcance eficaz, y no les deja acercarse a la costa. Entonces ordena por un desembarco y se preparan 37 lanchones, 37 barcas de desembarco, que a unos 20 hombres pues serían 700, 800 hombres los que embarcan, y se dirigen hacia las playas. Se empiezan a dirigir hacia las playas protegidos por una fragata, pero el dichoso Hércules empieza a sacudirle a las fragatas, con lo que las fragatas se paran y dejan a las lanchas que sigan solas hacia las playas, hasta que entran al alcance de la artillería de los castillos y de los reductos, que le empiezan a dar a las lanchas. Las lanchas tienen que retroceder y volver a los barcos. Hablan de lo perfecto del fuego cruzado entre Paso Alto y San Cristóbal, hablan las crónicas. Lo cierto es que aquello fracasa, pero siguen cañoneando la plaza, acercándose donde pueden cuando están más lejos del Hércules, por unas 2 horas de cañoneo.
Bueno, y entonces Jenny, viendo que no consigue nada de esta forma, piensa parlamentar. Ahora sí, arría la bandera azul y sube la bandera inglesa en todos sus barcos. Y envía un lanchón con un oficial y con una carta, de forma similar a como haría Nelson con Trubridge 90 años después, para que se la entregue al jefe de los defensores. Sale una barca española, intercepta el lanchón, cogen al oficial inglés, lo meten en la barca española, le vendan los ojos y lo llevan al castillo donde le espera don José de Ayala y Rojas, que tiene que ser un guasón. Y don José de Ayala empieza a leer la carta que le dirige el amigo Jenny. Y fíjense la de mentiras que cuenta en tan pocas líneas el tal Jenny. Dice: he sido enviado aquí con la esperanza de encontrar una escuadra francesa a la que combatir. No he venido como enemigo, sino como amigo de los españoles, ya lo veo. El haber tirado los navíos, el que hicieran fuego los navíos, no fue por orden mía, sino que, pues apenas lo percibí, mandé llamarles para afuera, o sea, que se retiraran. Me alegraré de poder servir a vuestra excelencia o a cualquier otro de esa isla en todo cuanto sea posible, pues estamos en estrecha amistad con los españoles. No puedo dejar de asegurar a vuestra excelencia cómo su majestad católica, el rey Carlos III, el archiduque Carlos, se ha autotitulado Carlos III, no tiene nada que ver con el Carlos III de la Ilustración de años después, este se ha autotitulado Carlos III. Tiene tantos éxitos este verano que la mayor parte del reino y dominio de España están ahora sometidos a su obediencia, y no hay duda de que los franceses van a ser enteramente expulsados de España. Tengo orden de su majestad católica, del mismo archiduque Carlos, para que los que voluntariamente se sometan a él continúen en sus empleos y en los puestos que ahora tienen. Si vuestra excelencia ha servido de cambiar rehenes para que vengan a bordo, serán bastante informados de todas las cosas y de la verdad que aquí inserto. Me hallará muy pronto para darle gusto y no dudo será muy a satisfacción. Eso no me acaba de gustar tanto a mí. Y quedo con mucho respeto de vuestra excelencia, bla, 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 bla. Pues una curiosísima carta. O sea, aquí venía a luchar contra una escuadra francesa y levantan las banderas francesas y no tienen nada contra los españoles. Sus navíos empiezan a hacer fuego sin que él lo ordenara. Cualquier militar sabe que eso contraviene la más elemental norma de disciplina de fuego. No se dispara hasta que no se da la orden de fuego, y además suponía una falta de coordinación imposible de ser verdad en unas tripulaciones tan fogueadas como acabamos de ver todas las acciones de guerra en que habían intervenido aquellos años. Se da cuenta de que sus cañones están haciendo fuego cuando llevan 2 horas de cañoneo. Claro, yo creo que podía haber ido a ese GAES que hay en la plaza de Güeles, donde empieza Castillo, mirarse bien los oídos, porque 2 horas de cañoneo dan para oír. Y los manda a retirar, que se para afuera para que no disparen más. Se van para afuera porque el Hércules les está sacudiendo, no porque él haya dado la orden. Se le puede perdonar todo lo anterior porque no tiene otra excusa mejor que decir el hombre. También se podía excusar que ponderara las ventajas que el archiduque Carlos estaba consiguiendo en la península, lo que no dejaba de ser cierto del todo, porque había la verdad. Pero lo que no se podía creer el corregidor Ayala es que todo iba a seguir igual después de la rendición y de la posterior ocupación. Esta promesa es la misma promesa de Gibraltar, y como en una especie de fijación mental estratégica, repetirá Nelson en la carta de Trubridge, que nunca pudo Trubridge entregar al general Gutiérrez. El corregidor Ayala pues no tuvo que trabajar mucho el magín ni dañarse el cerebro para pensar en la respuesta. Y le dice: excelentísimo señor, en vista de la de vuestra excelencia escrita hoy a bordo del navío El Vincher, que manifiesta la falta de voluntad que hubiese en los cañones de esa escuadra que dispararon a este lugar, estimo la cortesía de vuestra excelencia. Y respondo que si hubiera llegado desde el principio una lancha como lo ha hecho ahora, hubiera sido recibida sin problemas. Y por lo que toca a las noticias que dice su majestad, que insinúa vuestra excelencia acerca del estado de la guerra y cosas de España, le digo que aquí sabemos y estamos bien satisfechos de que las gloriosas armas de nuestro rey señor don Felipe V estén muy ventajosas. Y esta tierra siempre se conservará en el cumplimiento de su obligación como fidelísimos vasallos de su majestad Felipe V. Y luego el otro le decía que había 2 barcas que si eran españolas se las devolvería. Dice: ¿acepto vuestra galantería con las 2 barcas? Sí, salieron del puerto y devuélvamelas. Es decir, allá le dice: aquí conocemos cómo van las cosas en la península. Santa Cruz sigue siendo fiel a quien le juró fidelidad.
a Felipe V. Y si usted hubiese de entrada enviado a un mensajero, pues hubiera sido tratado con toda cortesía, con toda normalidad, y se hubiera ahorrado el sofocón que están pasando. De manera que don John, mándese mudar, que será lo mejor. El marino inglés rumió su decepción y su indignación porque se pasó la noche del 6 y el 17 pasando y repasando frente a Santa Cruz. Dicen que dudaba entre dos cosas: reemprender un fortísimo bombardeo contra la plaza o intentar de nuevo un desembarco. Pero para lo primero tenía que ponerse al alcance del maldito cañón si iba a intentar un bombardeo contra la plaza, y para lo segundo seguían llegando milicianos y veía que la muralla se poblaba de gente y que el desembarco de 700 hombres, ellos estimaban que habría unos 6.000 ya en la plaza, no iba a ser en absoluto fácil. Total, que el día 7 por la tarde puso proa, eso lo saben decir ustedes mucho mejor que yo, a rumbo hacia el norte y se quitó de en medio de aquí. Y lo mismo que sucedió con Nelson y lo mismo que había sucedido con Blake, no se acercó a ninguna de las otras Islas Canarias. Dejó las otras Islas Canarias tranquilas. Motivo, que sabían que aquí estaba la llave del archipiélago, en la conquista de la ciudad de Santa Cruz, residencia, la isla en aquellos momentos, del capitán general Rivas y de la mayoría de las instituciones. Hay un documento, bueno, el capitán general, como dije, estaba en Las Palmas, le mandan aviso el día 7 y el día 9 llega con refuerzos, pero ya las compañías de milicianos ese día se están retirando, han estado 48 horas más aquí, por si acaso, se están retirando. Mi buen amigo, ya hablé el otro día, Juan Tous Meliá, compañero de academia, aunque novato mío, es una promoción después de la mía, pues encontró un documento en Madrid que se llama Relación diaria y puntual de lo sucedido en la isla de Tenerife, una de las Canarias, el 6 de noviembre del año pasado de 1706, con una escuadra inglesa que intentó combatir el puerto de Santa Cruz. Y en esa relación, Tous se basó para escribir un opúsculo, un librito sobre el cañón Hércules. Es una pena que yo se lo quería haber enseñado, pero lo tenemos digitalizando. Queremos digitalizarlo para incluirlo en la página web de la tertulia y por eso no me lo he traído. Pero en ese opúsculo se recoge lo que dice la relación esa anónima de 1707. Dice que al amanecer del día 6 ya los navíos habían montado dicha punta, Anaga. Con buen viento se pusieron sobre el puerto de Santa Cruz, de donde se reconoció que de los 13 bajeles, la almiranta era de 86 cañones, otros 9 de A70, 2 de A40 y un burlote. Pero no fiándose de esa seña, al ver que se acercaban con banderas francesas, se le dispararon algunos cañonazos de los de A36, de los de que era el único cañón de A36 que había. 36 significa que disparaba bolas que pesaban 36 libras, si multiplicamos por 0,4, más o menos la libra con el kilo, pues bola de 14-15 kilos era cada disparo de nuestro amigo Hércules. Y más adelante dice, lo demás lo explicó el cañón de la plaza, que apartó a los enemigos del tiro, o sea, los hizo alejarse, y desengañados se hicieron a la vela el 7 del mismo mes. Tous añade en su opúsculo que sin duda la intervención del Hércules fue decisiva, pues el único cañón de A36 que existía en la plaza era él. Esta foto me gustaría que la vieran ustedes en el contexto con una persona al lado. La rueda mide exactamente igual que yo. No sé que yo sea un chico alto, rubio, de ojos azules, pero 1,71 mido. La rueda mide 1,70 o 1,71 aproximadamente, para que se hagan una idea del tamaño. El cañón pesa 3.500 kilos, el tubo, y otros 3.000 y pico el montaje que se hizo aquí. Un ilustre tratadista militar del siglo XIX, don José de Arantegui, en un libro que se llama precioso, Apuntes históricos sobre la artillería española en la primera mitad del siglo XVI, calificaba a nuestro Hércules como uno de los primeros y más preciosos cañones que se hayan fabricado en el mundo. Y digo nuestro Hércules con conocimiento de causa. El otro día una señora que estaba aquí en la charla anterior y amiga, cuando terminamos me preguntó, ¿habla usted del Hércules, del cañón más precioso? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo se trajo el Hércules aquí? Porque ha dicho usted que se había ido. Efectivamente, el Hércules estuvo en servicio
El Hércules se construye en Flandes, en Malinas, repito de lo del otro día la señora de los encajes, el tubo parece que tiene encajes arriba, en 1547, o sea que pronto cumplirá 600 años. El Cabildo de Tenerife lo compra en 1566. El cañón ya había actuado en Flandes, en algunas batallas ahí en Europa. Lo compra en 1566. Lo pone primero en un reducto pequeño que hubo en la Plaza de España, en el 67, y ya el 77, cuando se ha construido el castillo de San Cristóbal, pasa al castillo, que es donde va a estar el resto de su vida. Funcionó contra Blake, funcionó contra Jenny, y ya les dije el otro día que cuando tocó lo de Nelson ya estaba descabalgado, es decir, ya estaba en tierra. ¿Por qué? Porque en la boca tenía, en el tubo, en el ánima, por dentro, tenía muchos escarabajos. Escarabajo se llama a los desgastes de las bolas de hierro al salir, el calor desgastaban, rompían por dentro de la pieza y ya la pieza perdía precisión, perdía alcance, porque los gases irían por los agujeros que iban quedando por la ranura. Pues bien, Tous, y lo vuelvo a citar a Juan, ingresa en el Instituto de Estudios Canarios en 1998 y ingresa un discurso en el que presenta su opúsculo sobre el Hércules. Asistimos al acto el capitán general de Canarias, que entonces el tinerfeño Antonio Ramos Izquierdo, Zamorano, y yo como jefe de Estado Mayor suyo. Escuchamos a Hércules, se nos quedaron los ojos como platos cuando contó todo lo que contó a Hércules, digo, a Tous, todo lo que contó del Hércules. Y cuando bajábamos en el coche, me dice el capitán general: Emilio, ese cañón tendríamos que traerlo a Tenerife. El cañón se lo habían llevado en 1870 y algo al Museo de Artillería Madrid, y en aquel momento, que fue el embrión del Museo del Ejército, estaba en el Museo del Ejército. Y el Museo del Ejército se estaba trasladando además a Toledo, y dijimos, una buena ocasión. Entonces, pues ya saben ustedes, los deseos del capitán general pues son órdenes para todos los demás. Y entonces a la mañana siguiente, con mi Estado Mayor, venga, Pérez Beviá, empezó el general Pérez Beviá, que muchos lo conocerán, que era el de cuarta, vamos, de material, vamos a trabajar en esto. Y diseñamos un escrito en que justificábamos que el Hércules se viniera por 3 razones. La primera, porque el Hércules no era ni de defensa, ni de Ministerio de la Guerra, ni de nada de eso. Entonces, en el 1500 no existía ni Ministerio de Defensa. Los materiales los regalaba el rey. Se construían en nombre del rey y en nombre del rey iban a las unidades. Pero este cañón no lo había regalado el rey. Este cañón lo había comprado el Cabildo de Tenerife. Lo había comprado el pueblo de Tenerife, no era de propiedad real. El segundo, que había estado 300 años de guarnición aquí, lo cual, joder, pues significaba para la población recuperar un objeto histórico. Y en tercer lugar, que allí había por lo menos 2 culebrinas del mismo calibre, no tan bonitas ni mucho menos, al lado del Hércules en el Museo del Ejército. Bien, mandamos el escrito a Madrid, al cuartel general del Ejército de Tierra, y recibimos un no tajante. No, el Hércules se queda en Madrid y irá a Toledo y tal. Bien. Reiteramos y reiteraron ellos con la contestación negativa. Y entonces a alguien se lo tuvo que ocurrir, o se habló un día vayan a saber, en una recepción, que por qué no implicábamos a los políticos en el asunto. Y en aquel momento era presidente del Cabildo, o sea, heredero del que había comprado el cañón, don Ricardo Melchor, que era senador, y formaba parte de la Comisión de Defensa del Congreso, don Luis Mardones, que también era muy amigo nuestro. Y se les empezó a dar la carga. Y efectivamente, don Ricardo Melchor escribió una carta al ministro Bono con estas peticiones, con los mismos puntos. Bono no contestó. Como pasa un tiempo, pero efectivamente reiteraron otra vez la carta y supieron que Bono iba a contestar a Melchor en una sesión del Senado en una fecha próxima. Tan próxima que era como el día de mañana. Como mañana, como si fuera hoy cuando nos estamos tirando esto, y mañana va a contestar. Yo me había ido, yo era director del Centro de Historia y Cultura entonces, y me había ido a Las Palmas, y me llama el coronel Luis Espejo, que descanse en paz, y me dice, que era director del museo, y dice, mira mi general, que me ha llamado un general de aviación, que es del gabinete del ministro, que le diera razones
por la que el Hércules debería venir a Tenerife, y le dio las 3 razones que les hemos citado. Y le preguntó si el museo era un museo o era una sala de honor de una unidad o una cosita. No, es un museo que visitan 8.000 personas al año, que está en la guía de museos del Cabildo. Bien. Aquel general no se tuvo que dar muy contento, era un general de aviación, no conozco su nombre, no me quedé con su nombre. Lo cierto es que me llamó a mí inmediatamente a Las Palmas, me pasaron con él a preguntarme lo mismo que le había preguntado a Luis Espejo. Y yo le dije lo mismo que le había dicho Luis Espejo y lo que ponía en nuestro escrito. Pero no contentos con eso, aquella noche el ministro Bono llamó al general Zorzo, Javier Zorzo, que había estado aquí destinado, que en aquel momento era el director del Instituto de Historia y Cultura Militar, que tiene 6 centros, uno de los cuales es este. Y el ministro le dijo a Bono, deme usted unas razones para... Y a Bono, a Zorzo, deme razones para que el Hércules vaya a Canarias. Y Zorzo le volvió a insistir en las 3 razones que habíamos puesto desde un principio. Lo cierto es que a la mañana siguiente, cuando le tocaba el turno al señor Melchor, señor ministro, le mandé 2 cartas, ¿qué me tiene usted que decir de esto? El ministro dijo, señor Melchor, esté tranquilo, el Hércules va a Tenerife. Y el Hércules viene aquí. El Hércules llegó el 25 de mayo, yo ya no era director del Centro de Historia y Cultura, me llamaron a verlo desembalar, venía en una caja y tal, y menos de 2 semanas después apareció el ministro Bono a darle la bendición al cañón aquí, que es esta foto que tienen ustedes ahí. Ahí se ve el ministro, enfrente del ministro, un poco más para allá, está el alcalde Cerolo, está Ricardo Melchor, está Luis Espejo, más para acá, y el primero de espalda es el general Labalsa, que me sucedió a mí. Entonces así quedaba muy feo, y había que encabalgarlo, ponerlo sobre un montaje. Y de eso se encargaron un carpintero, que esta mañana tomé el nombre porque el otro día me quedé en la punta de la lengua y hoy lo he apuntado para no olvidarme, que se llama don Arcadio Basilio Rodríguez Hernández. Hizo todo ese montaje con los datos que le dio Juan Tous de las medidas exactas que tenía un cañón como este en el siglo XVI. Bien, pues ya sabéis cómo llegó el cañón aquí, la persona que me lo preguntó. Y vamos a acabar. ¿Qué consecuencias tuvo la batalla el ataque de Jenin a Santa Cruz? El capitán general informa de inmediato a Felipe V. Felipe V le dirige una carta que haga constar al pueblo de Tenerife y a las unidades de milicia que el rey queda enterado del amor, fidelidad y celo de sus naturales. Y ese pareció ser el resultado para los tinerfeños, para los canarios, para los españoles, para los ingleses, de lo que había ocurrido en aquella fecha. Viera y Clavijo, al contar esta historia, añade que se dañó también el comercio de nuestros vinos con Inglaterra. Para completar la historia global, todos ustedes conocen que muere de repente José I, el rey de Austria, y entonces su hermano Carlos, el archiduque, que era el aspirante al trono de España, sube al trono de Austria y renuncia a ser rey de España. Y se acaba la guerra de sucesión española con Felipe V. Pero se acaba la guerra con el malhadado Tratado de Utrecht. No digan que el 13 no es gafe. El 13 de julio de 1713 se firma ese tratado, por el cual cedemos así, alegremente, Gibraltar, con el truco del cambio de bandera, Menorca, con la acción de ley de entregarse así como así. Y yo me pregunto, ¿y ustedes no creen que el nombre de Tenerife hubiera aparecido en aquel tratado? Se habla mucho, recuerden los militares hace 20-25 años, del eje Baleares-Estrecho Canarias. Miren lo que estaban haciendo los ingleses en el 1700. Baleares, Menorca, Gibraltar y Canarias. Canarias no lo pudo conseguir. Pensando en lo que decía Viera y Clavijo, los vinos no serían ahora nuestros, los vinos serían de ellos. Y en las personas que vivieran en Tenerife, posiblemente muy poquitos de los que estamos aquí ahora mismo, hablarían muy bien inglés, con un ligero acento canario, eso sí, pero hablarían muy bien inglés. Y ello no fue posible porque los tinerfeños de inicio del siglo XVIII demostraron su lealtad, su fidelidad a una lejana metrópoli. Qué lejos tenía que estar la península entonces, y hoy está lejos.
y a un etéreo idealizado monarca al que nunca verían ni una foto, ni un televisor, ni un telediario, nunca verían a aquel monarca, pero al que eran fiel, es decir, a su patria y a su rey. Y el peligro, aquella fidelidad estaba muy por encima del peligro de una invasión, del peligro de una guerra, de la amenaza de una muerte. Y en reconocimiento al valor y a la lealtad de los tinerfeños de 1706, por eso campea en nuestro escudo la segunda cabeza de león, la de la derecha de arriba, según ustedes miran. Pendón que, por cierto, nos da vergüenza sacar en las procesiones del día de la Cruz y del día del 25 de julio, porque unos cuantos energúmenos protestaron una vez y nos da vergüenza cuando es una cosa de orgullo, enorme orgullo para nuestra ciudad, lucir ese pendón, que muy pocas ciudades pueden tener un pendón con la gloria que tiene el nuestro. Bueno, pues ya hemos visto por qué está en nuestra bandera, en nuestros pendones, la segunda cabeza de león. Y les emplazo, si tienen valor y son masoquistas, para la semana que viene a la tercera cabeza de león, en el mismo sitio y a la misma hora. Muchas gracias.